Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. July 8, 1947. Been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to... Poco a poco sentirás la necesidad de cerrar los ojos. Mira ahí arriba. Mira al cielo. E intenta llegar lo más lejos que puedas. Más allá de las estrellas que se funden con el amanecer. Piensa en una cosa. Aunque creas que has llegado a ver el final, aunque creas que ya no puedes llegar a más, hay más. Ya estás allí con él. Hay mucho más. Episodio 1. De Arnold a Roswell. Es muy probable que te hagas las mismas preguntas que se hicieron los primeros hombres. ¿Por qué cambia el cielo? ¿Por qué la luz y luego la oscuridad? ¿O la oscuridad y después la luz? ¿Qué es aquello que brilla y que luego desaparece? ¿Qué es aquello que se mueve y... Preguntas y más preguntas, pero una por encima de todas. ¿Qué es realmente la inmensidad que cubre nuestro mundo? Josep Guijarro, investigador, autor de Aliens Ancestrales, Ediciones Luciérnaga. Yo me pongo en situación y pienso en ese albor de la humanidad cuando tienes esa bóveda empírea sobrecogiéndote sobre tu cabeza. Uno debe pensar que esa es la morada de los dioses, que es, en definitiva, el lugar de donde uno procede. Ese matrimonio existente entre el cielo y los hombres parece que está inmerso dentro de nuestro propio ADN. Al fin y al cabo, más que probable, la vida tuvo que venir forzosamente de ahí fuera. Y en algo tan inmenso, quizás tengan su lugar otros seres que se hagan las mismas preguntas. Entonces, si tú estás aquí abajo, otros están ahí arriba. Es imposible que seamos los únicos. En el vasto universo hay cientos de miles de planetas que posiblemente se encuentren en la misma situación que nosotros, preguntándose si hay alguien también ahí fuera. Pero corremos siempre el riesgo o tenemos la tentación de pensar que todo ha nacido de un momento cero y se ha producido y se ha desarrollado de una forma lineal. Y seguramente en este mismo instante en el que estamos hablando hay mundos que ya desaparecieron, hay mundos que están naciendo, hay mundos en un estado de evolución igual al nuestro y probablemente haya mundos en un estadio muy superior al nuestro. Si somos capaces de sobrevivir a nuestra propia autodestrucción, probablemente entendamos que el legado de la vida es la de prevalecer. Este sol que hoy nos ilumina, tarde o temprano morirá. El planeta que nos alberga, tarde o temprano se quedará sin recursos. Es, por tanto, nuestra responsabilidad
que nuestro ADN, que nuestra semilla germine en otros lugares del universo. Y muy probablemente lo que pasó hace millones y millones de años es que alguna civilización en un estadio similar al nuestro se planteó estas mismas cosas y tuvo la capacidad de lanzar como una botella al espacio su germen, su ADN, su vida, para dejar esa huella, y tuvo la fortuna, por azar, quién sabe, de llegar hasta la Tierra y crear lo que es hoy la vida en este planeta. Es una hipótesis que yo planteo muy seriamente, que la creo pies juntillas y que viene a rectificar muchos descubrimientos y teorías, como por ejemplo la de la panspermia teledirigida promulgada por Francis Crick, y que aseguraba precisamente eso, que la estructura del ADN era tan perfecta que forzosamente tenía que haber sido fruto no del azar, no solo de la evolución, sino probablemente de la injerencia de inteligencias extraterrestres en una fase muy, muy, muy anterior a la que nos encontramos. Una vez, alguien dijo que a veces creía en la vida en otros planetas y que otras veces no. Concluyó que en cualquiera de los dos casos, la conclusión es asombrosa. Ellos estuvieron. Los extraterrestres estuvieron en nuestro pasado e intervinieron, creo yo, en lo que es hoy la vida en la Tierra. Es más, creo que regresaron con el propósito de saber cómo había ido ese invento genético. Les confundimos como dioses. Fueron posiblemente los instructores de las grandes religiones de nuestro mundo. Y volvieron a prometer que regresarían, esta vez ya con conciencia los humanos de que ellos eran dioses. Pronto amanecerá. ¿Lo escuchas? No te muevas. ¿Lo escuchas? No, todavía no. Las evidencias trascienden los elementos físicos o materiales. Basta con echar un vistazo atrás e intentar comprender el conocimiento que ellos regalaron a la humanidad. Es complejo tener que nombrar una o dos cosas que presenten indicios de la presencia extraterrestre en la antigüedad. Pero hay una que me resulta especialmente significativa, y no es un objeto, no es una construcción, sino simplemente la circunstancia de que a un lado y al otro del Atlántico, en un tiempo previo a la conquista de América, las personas que vivían a un lado y al otro del mundo decidieron inmortalizar en forma de símbolos los mismos conocimientos astronómicos, es decir, se referían los planetas de la misma manera, con el mismo tipo de signo o de petroglifo, sin que hubiera existido una comunicación verbal, una transmisión cultural que pudiera justificar que unos y otros determinaran que esto había que nombrarlo de esta manera o señalarlo de una determinada forma. Para mí eso refleja que hubo alguien, un instructor, que les dijo cómo tenían que hacerlo. Ese instructor al que me he referido como confundido con Dios o dioses, porque la proliferación de los mismos mitos, también a un lado y al otro del Atlántico, nos hablan siempre de unos mismos dioses, de un mismo tipo de entidad que se les manifiesta, que les instruye, que les enseña el arte de la agricultura, de la ganadería, de la fundición de metales, de la escritura, en definitiva, de los rasgos de una civilización. Un poco como preparando el planeta para su regreso. Si estuvieron una vez aquí, ¿qué impide pensar que no hayan vuelto después? O que no vayan a venir mañana. No es una locura pensar que lo que vemos hoy tenga que ver con aquellos dioses de la antigüedad.
lo que hoy denominamos ovnis, objetos volantes no identificados, no guardan una íntima relación, al menos en su relación hombre-entidad, como la tenían los dioses del pasado. Por lo tanto, o estamos frente a otros, o estamos frente a un fenómeno absolutamente distinto. Y esto da lugar a muchas hipótesis e interpretaciones. Pero cabe una tercera posibilidad, y es que cumplan lo prometido y regresen. Ahí están, por ejemplo, científicos de la talla de Stephen Hopkins, quienes abiertamente hablan que es un riesgo estar mandando señales al espacio, buscando a nuestros hermanos cósmicos, entre comillas, dando nuestra localización, cuando no sabemos qué intenciones pueden albergar. Army Air Force officers reported that one of the strange discs had been found and inspected sometime last week. Our correspondents in Los Angeles and Chicago have been in contact with Army officials endeavoring to obtain all possible late information. Joe Wilson reports to us now from Chicago. No debes preocuparte. Está muy oscuro. La oscuridad no debe preocuparte. Cada vez estás más lejos. Te alejas de aquí. Ahora sí lo escuchas, ¿verdad? Mi voz se mezcla con el sonido de aquel lugar. En unos segundos atravesará el cielo. Mi voz se mezcla con la suya. Aparecerá tras la montaña. Estoy con él. Lo hará como cualquier otro día, pero Escucha lo que dice. hoy será diferente. ¿Estás allí? Verá algo que ¿Qué ves? no había visto jamás. La nave. We are honored indeed to have here in our studio this man, Kenneth Arnold, who we believe may be able to give us a first-hand account and give you the same on what happened. We'll ask you to just tell in your own fashion, as you told us last night in your hotel room and again this morning, what you were doing there and how this entire thing started. Go ahead, Kenneth. Well, at about 2:15, I took off from Chehalis, Washington. Mira, han pasado 70 años desde aquel primer avistamiento de la era moderna. El 24 de junio de 1947, Kenneth Arnold, que salía del aeropuerto de Chehalis en el estado de Washington, rumbo al norte para participar en las tareas de rescate de un avión C-46 desaparecido, vio sobre las cumbres del Monte Rainier, una montaña muy grande, vio una hilera de 9 objetos no identificados. Cuando digo 9 objetos no identificados, él no los atribuyó a extraterrestres. Él, como buen patriota, creía que aquello eran naves de origen soviético. Empezaba la Guerra Fría y, como es lógico, apenas aterrizó en el aeropuerto de Yakima, se fue a la oficina del FBI de Pendleton y les dijo: acabo de ver una tecnología extraordinaria. Estos aviones estaban como flotando como platos en el agua. Aquella expresión hizo mella no solamente en Al Baxter, que era el director del aeropuerto, que escuchó por primera vez el relato y que se lo participó a algunos pilotos que se encontraban allí, sino en la prensa, que atribuyó el término platillo volante a aquella observación e hizo que aquel insulso avistamiento de apenas 3 minutos se convirtiera en el principal reto a batir por los escépticos, porque a partir de aquel momento, nada más y nada menos que se reportaron en apenas un mes 583 informes, que se dice muy pronto, 583 avistamientos de ovnis que desde luego reflejaban la primera oleada de la historia. Well, Kenneth, thank you very much. I know that you've certainly been busy these last 24 hours because I've spent some of the time with you myself. And I know Pero, the press association... ¿fue este el primer avistamiento? José Juan Montejo, abogado y criminólogo, autor de Los enigmas de Peri Reis y otros navegantes, Glifos Publicaciones. Con anterioridad al caso de Kenneth Arnold y todos los que le siguieron a lo largo del verano de 1947, pues hubo otra serie de observaciones que incluso en aquellos años,
primeras difusiones, ¿no? del incipiente fenómeno de los platillos volantes, pues ya se conocían, y que eran, pues un año antes, en 1946, una serie de observaciones que se produjeron en Escandinavia, pues tanto en Suecia como en Noruega principalmente, y que la prensa de entonces los describía como una especie de bombas volantes, que ahí pues se asociaba también con las primeras hipótesis sobre el origen terrestre de aquellos objetos, pues que después se asociaron o se vincularon en cuanto a un posible origen extraterrestre, como primeros pasos, ¿no? de lo que sería una exploración a gran escala de la Tierra. Y antes incluso de esas bombas volantes sobre Suecia y Noruega y, en fin, sobre el Mar del Norte, el Mar Báltico, en 1946, pues resulta que en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial tenemos el caso de los denominados Foo Fighters o cazas de fuego, pues que habrían sido también como una serie de observaciones por parte de pilotos aliados, pues norteamericanos, ingleses, al final de la guerra, y que venían a describir como una serie de objetos luminosos en forma redondeada. Parece que, bueno, con unas características no demasiado sólidas, ¿no? Como así, muy difusas o muy ligeras. Tanto que incluso algunas de esas tripulaciones de los aviones, ¿no? De los bombarderos también, que descargaban sus bombas pues sobre Alemania y los terrenos ocupados todavía en Europa, decían que algunos de esos objetos luminosos pues llegaban incluso a colarse, a atravesar el fuselaje de los aviones, y los tripulantes de estos aviones pues los veían como atravesar, ¿no? el pasillo interior o la carlinga de los aviones e ir de lado a lado, atravesando como, en fin, como si no tuvieran barreras físicas que lo impidieran. Chris Obeck, investigador, director de Magonia Exchange, autor de Wonders in the Sky, junto a Jacques Vallée. En octubre de 1946, los periódicos de Santiago publicaron una noticia muy curiosa. Y tenemos que recordar que esto fue solo unos meses antes del avistamiento de Arnold. Decían que se había visto una especie de nave espacial volando por encima de la ciudad. Y hubo muchos testigos, se suponía por lo menos, porque claro que solo podemos basarnos en los artículos que salieron en la prensa en ese momento. Y estaba involucrado también un grupo esotérico que tenía una revista que se llamaba Round Robin, que luego se convirtió en The Borderland Science Institution, y intentaron ponerse en contacto con esta nave espacial y recibieron mensajes extraños canalizados a través de un medium acerca del planeta de donde había procedido y algún mensaje para la Tierra. Y entonces, cuando voló Kenneth Arnold, el 24 de junio del año siguiente, ya se estaba hablando de marcianos en el cielo, ya se estaba hablando de naves en el cielo, naves espaciales, y incluso en las revistas, en los kioscos que se habían vendido en el mes de junio, había artículos acerca de visitantes del espacio. Entonces era un tema que ya estaba de moda cuando Arnold tuvo ese avistamiento tan histórico. Es posible que todo esto tenga que ver con lo que aquel hombre vio a los mandos de su avioneta. Quizás todos estos restos pertenezcan a uno de esos objetos inusuales que surgieron de la nada y atravesaron el cielo. Lo único cierto es que a partir de este momento, en apenas unos segundos, comienza todo. ¡Oh, oh! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Un rayo, quizás? Parece más una explosión. ¿Pero qué es todo eso que...? Anoche en la tormenta
Tuvo que ser esto. Algo sonó diferente entre los truenos. ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Quiero ver qué son todas esas cosas. El estrellamiento de Roswell habría tenido lugar la noche del día de julio, es decir, no había secreto oficial, porque los ovnis oficialmente no existían. Hacía 15 días que Kenneth Arnold había reportado su experiencia y ocurre que hay una tormenta eléctrica en Nuevo México y varios testigos hablan de un trueno con sonido metálico. Y al día siguiente, por lo tanto el día 7 de julio, James McBrazel, que es el capataz de un rancho conocido como Foster, coge su caballo con un joven y se van a buscar los posibles efectos de la tormenta. ¿Y qué se encuentran? En un área diseminada de más de 100 metros, está todo lleno como de cositas brillantes. Él dice que parece papel brillante, ¿no? Lo que hoy diríamos papel albal. Y, sin embargo, coge varios de estos cacharritos, así como unas varillas que encuentra, y se los carga a una furgoneta, pasado horas, y se las lleva al sheriff, a la oficina del sheriff, quien, al ver aquello, no le da los $10 que él esperaba recoger, porque creía que aquello podía ser un globosonda, sino que llama al 509 Escuadrón de Bombardeos de la base aérea de esa misma localidad en Roswell para que vengan a identificar aquello. No es posible. Estos materiales no pertenecen a ningún tipo de globo. Mayor, si no pertenecen a ningún globo, entonces los llevaremos a la base. Y allí se presenta un joven oficial, Jesse Marcel, que al ver aquello dice, esto no es un globo. Quédense ustedes con este señor. Lo arrestan, le toman declaración, aquellos restos se los lleva Marcel a la base y un destacamento va a recoger en un área ya no de 100 metros, sino de cerca de 1 kilómetro, más restos de ese artefacto. Y lo que ocurre es que 24 horas más tarde estalla la noticia. 8 de julio de 1947. Comunicado de prensa emitido por el oficial de información pública, Walter Hood. Como oficial de Relaciones Públicas para la base del Grupo 509 de bombarderos, les comunico lo que el coronel William Blanchard deseaba que se dijera en este comunicado de prensa. A mediodía de hoy, la base aérea entró en posesión de un platillo volante que se estrelló a unos 120 kilómetros al noroeste de Roswell y que las piezas habían sido traídas. Una noticia que tengo que recordar, no se la inventa la prensa, es una comunicación oficial. Walter Hood, subteniente de esa base de Roswell, escribe que la base aérea entró en posesión de un platillo volante. Y según la información facilitada por el departamento, cuya jefatura ostenta el comandante Jesse Marcel, el disco fue recuperado en un rancho en las proximidades de Roswell, después de que un ranchero no identificado lo comunicase al comisario. El comandante Marcel y un destacamento de su departamento acudieron al rancho y se hicieron cargo del disco según ha indicado. Después que el oficial de información inspeccionara el aparato, este fue trasladado en avión a un cuartel general superior. Fíjate que habla de disco, que habla de aparato y habla de platillo volante. No hay ningún lugar a equívoco en una nota oficial. Y sin embargo, 24 horas después, cuando aquella noticia es recogida por las agencias de información de todo el mundo, pues sucede lo que ya todos conocemos. 9 de julio de 1947. Nuevo comunicado. El general Ramey de Fort Worth se retracta de lo comunicado el día anterior, afirmando que los restos encontrados por McBrazel en las proximidades de su granja pertenecían a un globo meteorológico. No constituía error alguno, habida cuenta de que no existía legislación referente a la recuperación de platillos volantes. Yo creo que los de la base, cuando vieron aquello y que los periódicos desde hacía 15 días recogían información acerca de platillos volantes, dijeron, pues mira, hemos tenido la suerte de dar con uno de ellos. ¿Qué hacen?
lo lanzan al público. Es después, en Washington, cuando dicen, vamos a ver, si esto es verdad, si tenemos nosotros un platillo volante, ¿cómo vamos a anunciarlo? Para máquinas, detén la comunicación, vamos a inspeccionar esto y luego veremos qué tenemos en ciernes. ¿Qué ocurre? Que un B-29, que es un pedazo de avión para cargar toneladas y toneladas, eran bombarderos extraordinariamente grandes, carga los restos para llevarlos a Fort Worth. Y en apenas 24 horas, Jesse Marcel, el oficial que no ha sabido hipotéticamente reconocer aquello que era supuestamente un globo, se hará fotografiar junto a los restos de lo que parecen reflectores de un radar de tipo Rawin que pendían de los globos aerostáticos, y maderas de balsa en la oficina del general. Y aquellas fotografías servirán para que posteriormente se desmienta la nota oficial con una segunda nota en la que se dice que aquello fue un globo. Muchas gracias, mayor. Una foto más. El reflector, por favor. Explicaciones. Levante las varillas. Señor, aquí, por favor. Mire aquí, por favor. El reflector, por favor. Muchas gracias, mayor. ¿Se trata entonces de ocultación? ¿Una cortina de humo? Mira, en mi opinión, aquello fue el principio de una pantalla de ocultación, porque yo estoy convencido que en Roswell se estrelló una nave extraterrestre. No porque lo diga yo, sino porque lo dijeron primero los militares, segundo, porque a lo largo de 70 años han facilitado no una, no dos, sino hasta 3 versiones distintas de aquello que había acontecido, y si han mentido durante 65 años o 70 años, ¿qué impide que siga haciéndolo hoy en la actualidad? Juan José Sánchez Oro, historiador, redactor jefe de la revista Fronteras de la Ciencia. Yo creo que no se puede aplicar en este caso la teoría de la cortina de humo, porque todo lo contrario aplicado a Roswell, porque lo que ocurrió fue precisamente que salió en la prensa inmediatamente. Quizás la cortina de humo fue precisamente provocada por la propia ufología, que no le hizo ningún caso a este asunto hasta los años 80 prácticamente. Siempre estuvo ahí, estuvo a disposición de quien lo quisiera investigar, y quizás bajo mi punto de vista la cortina de humo se ha provocado justo después. Cuando se ha empezado a investigar es cuando empiezan a surgir los testimonios confusos, las teorías contradictorias, los propios investigadores que son cuestionados. Por tanto, más que en torno al fenómeno en sí o al caso en sí, lo que ocurre es en torno a la cortina de humo surge en el momento de afrontar la investigación del caso. Deja de mirar los cuerpos. Mira ahí arriba. Mira al cielo e intenta llegar lo más lejos que puedas. Más allá de las estrellas que se funden con el amanecer. Piensa en una cosa. Aunque creas que has llegado a ver el final, aunque creas que ya no puedes llegar a más, hay más. Hay mucho más. De allí llegaron ellos. De allí ven. Y ese chico que se acerca fue quien los descubrió. Papá, mira lo que he encontrado. Mira estos cuerpos. OVNI es una serie documental escrita y dirigida por Teo Rodríguez. Producción y coordinación David Cuevas. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación ya disponible en iOS y Android.
Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.